Nos vemos en el Zoom. Nos vemos en el Zoom. Ahí está Vero. Bien, le pedimos a todos que se vayan silenciando a medida que vayan entrando. Okay. ¿Querés que lo ponga en...? Sí, en broadcast. Bien, ahí está. Pasa que... Ahí está. Sí. Desde Puerto Rico. Bien. Ahí está. Ahí terminé la reunión. Salgo a Sandra. ¿Está Sandra? Ahí está. Bien. Sí, la veo a Sandra. Yo sigo admitiendo gente. No sé Bueno. No veo Vero. nada. Habilita la cámara, Sandra. Lo que Algo pasa es que estoy tenías haciendo abierto mal. el otro programa. Habilita la cámara. Eso mismo. Más vale que nos riamos porque esto es muy de la época, esto. Bueno, pero por lo menos salvamos del ruido, zafamos del ruido. Sí, por fin. Sí, pero no, lo que no se podía identificar era de dónde venía, cuál era el... Vero y Sandra, lo que les está pasando es que se quedaron con la cámara en el programita anterior. Ahí, cierren la pestaña del Google Chrome en la que estaban y ahí se les va a apagar la cámara del programita StreamYard donde estábamos recién. Qué divina, gracias Soraya, está mandando los grupos que estamos pasando a Facebook, genial. No, a Zoom. A Zoom, perdón, está pasando la contraseña. Ay, qué genial. Esto es lo que más me gusta, esto es lo que más me gusta de estos espacios, ¿no? Cómo se activa la cooperación. Y ahora esto es lo que sí. quiero reconocer, porque de verdad me parece maravilloso que entre todos nos vamos apoyando, o sea, nadie acá es el grande, ni el genio, ni la genia, sino que nos vamos apoyando entre todos para poder salir adelante. Así que gracias también por eso. Bueno, buenísimo, listo. Ahora vamos a ver muchas caritas, ahora va a ser distinto. Se agrandó el living, se agrandó la fiesta. Bueno, dale. Estaba Sandra. Sí, ¿quién estaba hablando? Sandra. A mí me encantó porque Sandra fue la primera en decir no estoy de acuerdo en lo que dice Graciela. Y ahí se puso divertido eso. A ver, dale. Quizás más... Sí, no sé si llego a comprender el concepto de lo que propone Graciela. Me hace un poco de ruido esto de la construcción del ego desde los opuestos. No tengo ese concepto y no lo visualizo así, de esa manera. Eso es lo que estaba planteando. ¿Puedo aclarar algo para que avancemos en claro? Yo no dije opuestos, dije contrarios. Contrarios y contradictorios, o contradictorios en general. Sí, como sea, no lo visualizo la construcción del ego desde ese concepto. En lo personal, pero por ahí es una mirada mía, está equivocada. No, equivocada. No sé, qué sé yo. Yo creo que no. Yo creo que la construcción tiene eso de divertido. Que todo es una sumatoria de algo. ¿Viste cómo hablábamos de las capas del ego? Son capas que se van armando hasta construirlo, bien o mal, porque la construcción no es sobre todo cosas positivas o cosas lindas. Y de hecho la reacción que tenemos tiene que ver con eso. Hoy no porque hoy es jueves, antes de ayer, el martes, estuve en una charla de una psicóloga. A mí no sé si me gusta tanto pedirle perdón a los psicólogos, porque Gaby es coach y hizo muchos cursos de inteligencia emocional. Verónica lo conoció en persona a Daniel Goleman, así que, tenemos resto, ¿sí? Tenemos resto de saber un poco de inteligencia emocional. Los psicólogos avanzan mucho más, obviamente, pero a esto voy. Esta psicóloga hablaba que el problema de este tiempo es el narcisismo. Y el narcisismo entendido como el ego patológico. Entonces, para poder desgranar un poco el concepto, ¿hay un ego bueno y hay un ego malo? ¿Qué les parece?
Yo voy a apelar a mi trabajo como terapeuta bioenergética en este caso, y no nos salvamos, ninguno nos salvamos, porque justamente el problema del ego es esa diferencia y esa desvinculación que se hace desde el momento del nacimiento, donde empezamos a tener ese registro de pérdida, ¿no? Hay una pérdida donde nosotros tenemos que empezar a ser nosotros mismos en un mundo donde antes teníamos todo solucionado en la panza de la mamá, y después tenemos que empezar a valernos por nosotros mismos. Y en ese largo recorrido vamos generando muchas máscaras. ¿Por qué? Porque necesitamos la aceptación, porque empezamos a sentir que no estamos completos, y entonces hay una enorme distinción entre lo que es el ego y lo que es la autoestima. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos empezando a mirar a nuestro alrededor, nuestra familia, las creencias en las culturas en las que nos encontramos, y nos empezamos a dar cuenta de que no somos aceptados por nosotros mismos, por el derecho fundamental que tenemos de haber nacido, sino que empezamos a mirar cómo nos empiezan a mirar, y entonces nos empezamos a poner capas, ¿no? Que de algunos lo llaman máscaras, corazas, depende de en qué disciplina estemos. Y claro, llega un momento que no sabemos, nos desconectamos tanto de nosotros mismos o de nosotras mismas, que empezamos a actuar, ¿no? Entonces, ya no es una autoestima sana, donde nos sentimos valiosos por nosotros mismos, por lo que podemos, por lo que no podemos, y empezamos a desarrollar lo que Jung también llama la sombra, ¿no? Entonces tenemos mucho miedo. Y en la mediación, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Esta necesidad de reconocimiento que decía Graciela, esa necesidad de que nos agradezcan. A ver, ¿agradezcan por qué? O sea, nosotros estamos prestando un servicio, pero claro, hay una parte nuestra que se activa y que necesita ese reconocimiento. Claro. Entonces me parece que la mejor forma de trabajar esta línea es teniendo mucho reconocimiento, saber a dónde se nos dispara, en qué momento algo que pasa, algo que dicen, algo que sucede entre nosotros, colegas, o en el mismo proceso de mediación. ¿Cuál es el resorte que se acciona? ¿Necesitamos reconocimiento? ¿Necesitamos que nos digan que somos maravillosos? ¿Necesitamos que nos agradezcan? ¿Necesitamos que nuestros colegas nos estén diciendo todo el tiempo qué genio, que sos, qué genio, que sos, qué genio? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Y ahí es donde empieza el ego a jugarnos trampa, ¿no? En cualquier profesión, por supuesto. Pero si nos abocamos al ego del mediador, tenemos que trabajar justamente con esa sana autoestima. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estamos ahí con los mediados o estamos con nuestros colegas, no empecemos a competir, que esto también tiene que ver con el ego. Y esto de a ver quién es mejor, a ver quién tiene el número más pequeño, número de matrícula, a ver quién sabe más modelos, a ver quién está más. Y ahora, el narcisismo ya es otra coincidencia, otro aspecto también para trabajar. Entonces tenemos conceptos como ego, tenemos el concepto del amor propio o la autoestima, tenemos el concepto del narcisismo, y claro, si nosotros tenemos un ego poco trabajadito, ¿no? Como digo yo, un poquito trabajadito, entonces necesitamos ese reconocimiento en las redes, necesitamos estar mucho tiempo, necesitamos hablar, necesitamos que nos escuchen, necesitamos poner nuestro granito de arena. Y es muy diferente. Yo siempre le pregunto, incluso en la formación, cuando hacemos formación de mediadores, ¿vos para qué querés hacer esto? ¿No? Es tan importante el para qué. ¿Yo para qué lo quiero hacer? ¿Para ser reconocido? ¿O realmente quiero hacerlo porque quiero prestar un servicio? Y después si me reconocen o no, es otro tema. Pero no voy por eso. ¿Es claro lo que digo? ¿Vero? Sí, yo me quedé pensando cuando nosotros empezamos a hablar del ego, las distintas distinciones, y coincido en la línea que va Gaby, en cuanto a que me parece que a veces se confunde el ego con el egocentrismo o el tema de la autoestima. O sea, me parece que hay como una mezcla en eso, ¿sí? La autoestima saludable hace que nosotros podamos dar lo mejor, podamos ser empáticos, podemos pensar en el otro, es un beneficio y un bienestar sobre nosotros mismos,
pero que también podemos dar al otro, porque no hay comparación, porque no estamos esperando un reconocimiento validante. El reconocimiento para mí es una necesidad humana básica, todos lo necesitamos en el trabajo, pero no es que nuestra mirada esté puesta en que el otro me reconozca. Si realmente yo me valido por la mirada del otro, realmente hay un desfasaje. Y me parece que, bueno, la distinción tiene que ver por ahí, pasa por el egocentrismo o narcisismo, que es esto que decimos que está dentro de la línea patológica, que es aquella persona que solamente piensa en su propio bienestar, en destacarse, que son personas que no son empáticas, y que yo pienso que ejerciendo el rol de mediador, muchas veces pueden causar un perjuicio, porque hay una disonancia cognitiva o hay una incoherencia entre el decir y el hacer. Y un poco esto es lo que nos llevaba, o por lo menos a mí, me hace ruido cuando digo, empecemos a mirarnos nosotros como mediadores. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la mediación? Porque parecería ser que el ojo está siempre puesto en criticar al que hace, o estar focalizado, o sea, todo el tiempo comparación. Que si una persona tiene mucha experiencia, sabe más, puede ser que tenga experiencia y no sepa, puede ser que tenga 30 años y sepa mucho. Me parece que en realidad nosotros tenemos que trabajar sobre el tema de la autoestima, para que sea saludable, y tratar de focalizarnos en esto que tiene que ver con la coherencia. Yo, bueno, al principio le decía a Gabriela, yo a Gabriela la conozco, Gabriela fue docente mía hace muchísimos años ya, no porque Durísimo muchos eso, años, de David, decir muchísimos pero años, hay algo que yo, claro, pero hay Claro. algo que yo destaco en ella, y me parece que todas las personas que la conocen van a coincidir, y que para mí es, cuando pensaba en el ego, pensaba en esto, ¿no? También el tema de los docentes. Uno a los docentes les exige un poco más porque están a la vista, ¿no? Y están enseñando, entonces es como si tuviesen mayor responsabilidad, porque están brindándonos información y formándonos. Y a mí me ha pasado de tener docentes que predicaban una cosa y después hacían otra contraria. Y nosotros Ahora, tal vez en la mediación hagamos lo mismo. La Gaby, importancia, Vero, Gabriel, sí. no, lo que decías recién me hizo la idea de esto. Cuando yo quiero utilizarte a vos para tomar ventaja, es porque quizás tampoco yo tengo construido bien mi conocimiento. O sea, el aprovecharme de de lo que vos sos o de tu conocimiento. Yo creo que este encierro, y ahí sí yo creo que podemos echarle la culpa a la pandemia, nos hizo ver de que necesitábamos, para salir a mostrar o para salir a vender nuestros servicios profesionales, necesitábamos tener un Instagram, un Facebook. Todos activaron sus cuentas, sus redes, empezaron a meterse en grupitos de WhatsApp, y nos surgió toda esa idea de, uy, estoy encerrado, pero ¿qué pasa? Ahí vimos de decir, bueno, a ver, típica, pongo este tema y veo que nadie habla de eso. Entonces, como nadie habla de eso, ese tema no tiene relevancia, no tiene importancia. Entonces digo, uy, lo que acabo de compartir, sí, es una gran, no es relevante. Entonces, por eso veo que a veces el ego también es esa competencia, y la pregunta que me hago ¿es sana la competencia entre nosotros? Perdón, ¿te puedo decir algo antes? Perdón, David. No, después de vos. Sí, Ah, gracias. Primero, lo que dijiste de tirar un tema y que de golpe no se charle. Yo creo que el ego también tiene mala prensa. El ego, si vos decís la palabra solo ego, automáticamente, como dijo Verónica y como dijo Sandra, y muy claramente explicó Gaby, vamos a esa parte del egocentrismo. El ego, como te dije, es parte de nuestro ser, como dijo Gaby de Abinitio. No nos escapamos. Es nuestra construcción, buena, mala, mediocre, qué sé yo. Y algo que dijo Vero también que me llama a pensarlo. Tener experiencia o saber mucho. Y enfrascarnos o quedarnos en alguna de esas dos cosas como elemento para decir, estoy posicionado en un lugar. No importa en qué profesión. Obviamente a nosotros nos importa más esto del ego del mediador. Pero básicamente a donde iba, ya me dije, porque
las dos cosas me parece que también hacemos como elemento, viste, de plataforma, a ver dónde me paro. Si te, como no sé, alguien, Sandra, cajera divina, dice, eso de que cuando hablas con alguien te saquen, vos sabés qué número de matrícula soy. A ver, la antigüedad no te da, está bien, primero en el tiempo, primero en el derecho, ponele, pero la antigüedad no te da capacidad o dinámica o conocimiento, o que te hayas leído todos los libros y la tengas re clara en la teoría y te pueda recitar todo Goleman en la inteligencia emocional, o te pueda recitar todos los libros de coaching ontológico que me haya leído, no me da la capacidad de decir, entendí, aprendí y lo puedo aplicar. Pero más allá de eso, el ego tiene mala prensa. Yo creo que hay una parte necesaria del ego que debemos hacer pie ahí porque es lo que somos. Y reconocernos en él, tomarlo, aprehenderlo y amarlo en lo que es positivo, y tener tácticas y estrategias para ponerle límite en lo que es negativo. Pero no que es malo. Y yo creo que no hay ni malo, ni bueno, ni lindo, ni feo. Creo que el ego es una parte de nosotros, y el mediador tiene un ego que, como dice Gaby, lo tenemos que reconocer, porque una vez que lo tenemos identificado y lo reconocemos, nos va a ayudar. Va a ser un elemento de reflexión para nosotros muy importante, pero muy importante. Eso era lo que quería decir en relación a esto que decía que la gente, vos le dijiste ego y nadie quería como hablarlo. Está bueno lo que dicen, porque fíjate vos que en realidad el ego tiene que ver con el yo, o sea, es el yo. El problema que tenemos con el ego es cuando el yo se empieza a dividir de la esencia, de nuestro ser. Y creo que ahí es donde empiezan las máscaras, ahí es donde necesitamos parecer. Y tomando también lo que dice Jorge, esto de que la pandemia nos aisló, nos metió en una casa, que los que tenemos casa, por supuesto, y nos dijo, bueno, ahora, no sé, ingéniensela. Entonces, a mí me parece que está bueno lo que pasó, porque se democratizaron incluso cursos. Yo me acuerdo cuando empecé a quejarme, dije, ¿cómo? Resulta que un montón de mediadores no hacíamos cursos abiertos, gratuitos, y de golpe todo el mundo, la submanía le puse, ¿no? Porque todos al mismo tiempo, el mismo horario, los mismos temas. Yo, por favor, Maravilloso, era la posibilidad ahora todo el mundo enseña gratis. Ahora todo el mundo enseña gratis. Claro, entonces asumamos también eso, ¿no? Asumamos. Entonces yo creo que para mí, lo que a mí me sirve, yo comparto lo que a mí me sirve. A mí me sirve pensar, a ver, ¿qué podemos hacer en este momento de pandemia? En este momento de conflicto social tan grave, tan agudo, donde conflicto social, conflictos personales, conflictos interpersonales. Entonces, bueno, a ver, por un lado vamos a ponernos de acuerdo de que el ego no es que sea malo, porque es el yo, el tema es cómo hacemos para estar conectados. Y tomando incluso lo que dijiste vos, el problema es que cuando estamos desconectados de nuestra esencia, de nuestra fuente, por esto que digo, ¿no? Las heridas de la infancia, tenemos un montón, por algo hay que hacer tanto trabajo personal, porque a veces tiene que ver justamente con heridas profundas, frustraciones, bueno, un montón de cuestiones que no vienen al caso, pero sí tiene que ver con esta conexión. Bueno, a ver, cuando yo necesito salir en Facebook todo el tiempo, o en las redes, y hablo, y no escucho, y no escucho, y no escucho, y no escucho, no escucho. No, pero vos tenés una parte que está buenísima, porque yo te lo quiero legitimar. Yo me acuerdo cuando te conocí, en el 2018, en el Congreso Mundial, yo dije, qué osado este pibe, porque me pareciste muy creativo, ¿me entendés? Como que de golpe había gente que estaba presentando un libro que hacía 20 años que escribía y hablaba por todos lados, y vos con una amorosidad y con una... No, en serio te lo digo porque te lo dije personalmente y te lo quiero decir sí, acá. Es verdad, también. me lo dijiste personalmente, sí, es verdad. Entonces yo creo que lo viejo, lo nuevo, lo de antes, lo de después, todo, la idea es pensarnos como comunidad mediadora, porque ahí el yo es un yo grupal, es un yo comunitario, y esto es importante. Nosotros como mediadores, como mediadoras, si nos empezamos a pensar como un yo grupal, como un yo comunitario, como un todo, es mucho más fácil, porque los egos y los yoes así medio debiluchos, se compensan entre todos. Entonces, a mí si me cuesta algo, a mí me cuesta, por ejemplo, la tecnología, no es algo que me fue prácticamente funcional de toda la vida. A mí me cuesta, prefiero tener
1000 personas adelante y trabajar con ellas, que estar acá en el living con una cama. Me costó un montón. Entonces yo cuando veía gente como vos, o como un montón, que decía, no, hay que salir, o pioneros, por supuesto, que tenemos en nuestro campo muchísimos pioneros de la educación a distancia, el trabajo remoto. Entonces yo, en vez de criticar y decir, qué barbaridad, mirá qué narcisista, la verdad que pensé, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace? Le voy a preguntar cómo hace, porque la verdad que yo no tengo ni idea. Y empecé a pedir ayuda, otro problema del ego nuestro, no saber pedir ayuda, no dejarse ayudar, que eso también es otra, pensar que estamos los comunitarios con los comunitarios, los familiares con los familiares, los prejudiciales con los prejudiciales, y así perdemos un montón de tiempo, y perdemos efectividad, y perdemos fuerza. Entonces yo creo que si queremos tener realmente la mediación que se imprima en la comunidad, que la gente lo use, que la gente realmente se sienta apropiada de esta herramienta, tenemos que unirnos y tenemos que tener una visión muy clara. Ahora yo pensaba, hay un montón de problemas sociales. ¿A dónde están los negociadores, los mediadores del Estado? ¿Por qué no los llaman? ¿Por qué los decisores no están llamando a los mediadores calificados que hay en el Estado, en todos los ámbitos? ¿Qué está pasando que no lo llaman? Qué buena pregunta. ¿Cualquiera se dice negociador? No. Por eso nosotros tenemos que defender este campo. Nosotros nos entrenamos. Hay maravillosos profesionales en el Estado trabajando. Pues no los buscan. Y cualquiera se pone a hacer un proceso de diálogo. Sí. Perdón, me entusiasma. No, está genial. Lo que me gustaría, porque ya varios escribieron, vamos a tener un tiempo para compartir todos van a tener voz en este tiempo, pero queríamos darle el formato original al Ateneo, y era charlar yo con estas 4 grosas sobre lo que habíamos también charlado en un grupito de chat que tuvimos de WhatsApp, y por eso les pedimos un poquito más de paciencia. Vamos a seguir punteando esto, pero en un ratito ya abrimos el micrófono. Sí, Sandra. No, yo quería hacer, en realidad quería tirarle un tema, digamos, a Sandra, que por ahí tiene que ver con el tema de la confusión, que por ahí se espera entre lo que es autoestima y lo que es el ego, que bueno, ya estamos de alguna manera desentrañando y sabemos que ego tenemos todo, que tiene que ver con el yo, y a partir de ahí es como lo construimos. Pero en los grupos nosotros habíamos visto que en términos generales muchos mediadores decían que el mediador por característica tiene la autoestima muy baja. Yo no sé si es algo como para que nosotros lo tomemos como algo que es así, categórico, pero que en realidad los mediadores sienten que el avasallamiento por parte de los colegas en una mesa de mediación, o la justicia, en el caso de la prejudicial, como que nos pasan por encima, y eso hace que nosotros no nos sepamos defender, y automáticamente lo ven como que el mediador tiene como característica un ego bajo, una autoestima baja. ¿Vos, San, cómo lo ves a eso? Bueno, mira, estaba escuchando atentamente lo que decían todos, ¿no? Y es inevitable que el concepto de ego nos lleve al concepto de egocentrismo, y nos lleve al concepto de narcisismo y la autoestima, y empezamos a mezclar un poco todo. Entonces yo quiero retroceder un poquito, volver a este tema del ego, como bien decían ustedes, que tiene que ver con la construcción del yo, que no es ni bueno ni malo, contestando un poquito lo que planteaba Jorge, es necesario, es imprescindible, porque es nuestro mecanismo de defensa, es lo que nosotros construimos para defendernos del mundo. Como decía Gabriela, cuando nacemos, que estamos tan indefensos y no tenemos otras herramientas. Pero vuelvo un poco a este concepto de que lo construimos a partir de lo que los demás depositan en nosotros. Nuestra mamá, que es la primera, el entorno, los familiares. Entonces me voy al ego del mediador e insisto con esto. ¿Desde dónde construimos este ego del mediador, este yo mediador? Y ahí viene, me parece, 2 cosas. Una, el tema de la autoestima,
qué nos pasa a los mediadores, pero qué han depositado en nosotros, cuál es la mirada del otro hacia nosotros y por qué. Que ese es el ejercicio que me parece que tenemos que hacer. Digamos, cuando uno habla del yo y del ego personal, tiene que hacer un trabajo grande para llegar a la esencia de uno, para empezar a despejar estas capas, estas máscaras que hemos construido a partir de la palabra del otro, de la mirada del otro, del deseo del otro, de la frustración del otro, que han depositado en nosotros, para llegar a nuestra esencia. Me parece que los mediadores estamos en ese camino, de llegar a nuestra esencia. Desde donde construimos el yo mediador, el ego mediador, y bueno, me parece que lo tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo? Empezando, digamos, mirándonos a nosotros mismos y corrernos de este lugar de la culpa la tiene el otro. La culpa la tiene el otro que me desvaloriza. La culpa la tiene la ley, que es un desastre. La culpa la tiene el que proyectó la ley porque no sabía nada. Empecemos a pensar qué hacemos nosotros con eso, cómo llegamos a nuestra esencia, cómo nos vamos corriendo de esas máscaras. Esa es mi idea, un poco, trabajar en el autoconocimiento. Gaby, no sé, querías decir algo. Sí, yo quiero reforzar esto, me parece muy interesante, porque casualmente podríamos hablar, a mí me gusta ya empezar a hablar del yo mediador, ¿no? O yo mediadora, porque de ese modo el lenguaje crea realidad, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el, bueno, yo mediador, yo mediadora, ¿qué necesito para sentirme fuerte? ¿Qué necesito para poder generar conocimiento, impacto, difusión? Pero lo primero que tenemos que saber, primero, por lo menos para mí, conectar, es que realmente tiene que ver con la autoestima también que decía Vero. Me parece que yo estoy muy orgullosa de ser mediadora, pero muy orgullosa. Pero no es el orgullo narcisista, desconectado de la realidad, que voy por la vida diciendo soy mediadora, soy la más grande que... Ese sería... Como Graciela, que se mira al espejito. No, está buenísimo. Lo del espejito brillante. Porque esto de ¿quién es la mediadora mejor? Podríamos hacer una obra. Habría que traerlo a Luce y hacer a Juan Luce y hacer una obra. Y me encanta que haya extranjeros en esta sala para que sepan que los argentinos somos los mejores mediadores. Ya en algún momento tenía que salir. Ahí. Sumando, si me permiten, sumando lo de Gaby, lo que acabas de decir. Es cultural también el tema del ego. Hay un componente cultural muy importante que Mari de Simone, que anda por acá, que nos conocemos hace muchísimos años, en una reunión que hizo ella con gente de España para un máster, nos presentamos. Y yo, bueno, mi nombre es Graciela Covelo, yo soy mediadora, termino y le digo, ay, perdón, soy de Buenos Aires, Argentina. Y la anfitriona dice, no hacía falta que lo digas. O sea, en el tono de voz, en la manera de comunicarnos, y esto lo traigo también. Hay una creencia, o hay en el ser del mediador, no sé si yo mediador, la palabra yo la quería evitar hoy, porque tiene que ver con afirmar el ego por encima de la autoestima. Pero eso es una apreciación muy personal, perdón, ¿no? Muy personal. Así que en el ser mediador, digamos, hay, más cuando doy clases y todo lo demás, yo no soy precisamente el arquetipo para nada. Porque fíjese cómo habla Sandra, cómo habla Jorge, Gaby, ni hablar. Una suavidad, como que te hacen entrar a un mundo maravilloso. Y yo soy pura tempestad. Yo soy así, gente, es mi ego, es mi construcción. Pero no solo soy pura tempestad, soy pura pasión, lo hago así en la mesa. Y he descubierto que esto también tiene que ver desde la mirada en que uno se pone. Y esto era un poco el juego de la paz-conflicto. Yo estoy orgullosa de ser como vos, Gaby, mediadora. Me apasiona, amo lo que hago.
pero no desde el lugar del pajaritos, flores, amor, no, sino al contrario, de la pasión que me propone a mí cuando hay un conflicto. O sea, se presenta un conflicto y eso a mí me despierta toda una serie de inquietudes, de analizarlo, de desarrollarlo, cómo se llegó ahí, todo ese, y ahí me fabrico un laboratorio propio para ponerme a trabajar. Y es pura pasión y pura ebullición. ¿Esto qué significa? ¿Que no soy buena mediadora o que no puedo trabajar o que debería ser más calma y bajar la voz y hablar? No. Esto significa que mi ego lo pongo al servicio desde donde lo tengo. Y esta es mi estructura y esta es mi manera. Entonces creo, y lo digo desde la humildad que no tengo, que la mejor manera de construir un ser mediador y de trabajar en pos para los demás es reconociéndonos como somos. Ser auténticos, sinceros con uno mismo. Plantarnos desde este lugar, que esto es lo que hay, que esto es lo que tengo, y como decimos siempre, si voy a trabajar con lo que hay en la mesa, y mi actividad dependerá de lo que la mesa me sirve para que yo pueda ser la mejor opción para ese conflicto, también yo desde el lugar en que me siento es lo que hay, y tengo que ofrecer lo mejor que tengo para ayudar a esa gente en el conflicto. Creo que ahí era donde por ahí apuntaba de las contradicciones. Y yo introduzco esto, porque, por ejemplo, vieron que yo en este momento soy el más joven de la sala. Y a ver, no, pero ahora voy a un punto, porque a mí me gusta crear conflicto tipo como un torneo de ajedrez, muevo un peón para después mover un alfil y dejarte solito el caballo a ver si me lo comes o no me lo comes. Re colaborativo el tuyo. Ego competitivo, olvídate. A ver, soy el más joven. Qué malas que son. Soy el más joven. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo esa declaración? Porque me quiero posicionar en un lugar de decir, bueno, quiero aprender, quiero ver al otro, quiero ver... yo, por ejemplo, el año pasado se cumplieron 25 años de la mediación en Argentina y yo escribo. Para mí mi libertad es mi pluma, es lo que me gusta. De hecho, Gabriela, cuando nos conocimos ahí en la Universidad Siglo XXI, ahí en Vicente López, yo me pregunté miles de veces, ¿para qué un libro más de mediación si hay tantos y tan buenos? ¿Por qué tiene que haber otro? Si hay muchísimos. Es tuyo. Y lo que me preguntaba era de decir, ¿qué nos pasa cuando nos concebimos en el otro? Porque yo llegué a la mediación, y ahí es donde un poco sale la disyuntiva nueva que quiero compartir, es, yo soy también el reflejo de lo que me devuelve Gaby, de lo que me devuelve Vero, de lo que me devuelve Sandra, de lo que me devuelve Graciela. Yo me constituyo, yo tomo la pelota que recién tiró Gaby. Yo, por ejemplo, no soy tan eufórica, iba a decir calentona, pero no soy tan eufórica, tan disruptiva como Graciela. A mí me gusta más la calma, la paz y entrar desde el tono suave, me gustan los colores más suaves, aunque mi color preferido es el rojo, pero cuando yo me percibo en el otro, y el otro no me legitima, no me da espacio, o veo que no puedo, por ejemplo, la pregunta que yo hago es, ¿dónde están los hijos de los mediadores? O sea, ¿dónde está la segunda generación, la tercera generación? O sea, veo congresos, he ido a muchos menos congresos que todos los que están aquí presentes, seguramente. Creo que debo tener un congreso y después los demás. El año pasado también estuve en el de Corrientes, pero veo como que los grosos son muy grosos. Entonces, ahí es donde a mí me llevó la sensación de cuando el otro me ve con los ojos, me percibe, también me está constituyendo. ¿Me entendés? Porque somos una... Perdóname, Jorge, pero es clave, no me quiero ir de acá, porque nosotros nos construimos en la mirada de los otros para poder tener nuestra propia mirada. Es clave. Por eso nosotros en este campo tenemos que habilitar todos los espacios para... No es que hay unos grosos y hay unos inexpertos. O sea,
cuando yo hablo de comunidad, lo estoy diciendo muy en serio. Hay espacio para todos, así como en el mundo, otro mundo es posible, desde mi creencia, creo que hay un lugar para cada mediador y cada mediadora. Y que no es que los grosos, porque no, tiene que ver con la autenticidad que dijo Graciela, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el poder tener mucha conciencia de quién soy y para qué estoy haciendo lo que hago. Por eso insisto tanto en el para qué. Porque si nosotros hacemos algo, porque tenemos la clara conciencia y creencia de que estamos realmente poniendo nuestro granito para la paz del mundo, granito digo, no nos creamos Napoleón ni nada por el estilo, sino granito, o sea, si cada uno justamente hace lo que tiene que hacer, si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, es mucho más fácil, porque es irreemplazable, por más que haya 25 libros de mediación, tu libro es tu libro. Y el mundo se pierde si no está tu libro, o el libro de Graciela, o el libro de Sandra, o el libro de quien sea. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy respetuosos con las producciones de cada uno. Habrá mejores producciones literarias, habrá algunas que tendrán más experiencia, no sé. Pero acá lo que tenemos que tener, estamos construyendo un campo científico, entonces no podemos evadirnos de esto, y tampoco podemos evadirnos de la responsabilidad de poner nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, pero tiene que ver con lo que decía Vero también, de la autenticidad, la coherencia, porque si nosotros no estamos, a ver, yo creo que cada uno tiene que ser mediador, está bueno lo de ser mediador que decía Sandra recién o Graciela, ser como somos, y teniendo mucha conciencia de a dónde fallamos, cuál sería la patita que nos cuesta. Entonces, si yo salgo a mediar como Graciela, no voy a ser una buena mediadora, por más que tenga todas las herramientas del mundo. Si Graciela sale a mediar como Jorge, tampoco va a ser buen mediador y mediadora. Entonces, cada uno tiene que encontrar su estilo personal en función de una muy buena formación, pero que la mirada del otro o de la otra que no nos constituya, no nos termina de constituir. O sea, nos importa, la necesitamos, pero no tenemos que hacer las cosas por las miradas de los otros. Por eso lo del narcisismo. Porque si nosotros hacemos algo buscando reconocimiento, buscando que nos digan qué groso, qué bárbaro, ahí ya estamos patinando con el narcisismo. Y el narcisismo es una profunda desconexión con lo real. Hay una profunda desconexión con lo real. Entonces, por eso, volvamos a nosotros mismos, volvamos a ver qué es lo que podemos ofrecer, qué es lo que necesita el mundo de nosotros, y no nos creamos que somos los únicos del mundo mundial, porque ahí tenemos un problema. Grave. ¿Sabés qué? Quería agregarte a eso que vos decías, Gaby, un segundo nada más, porque tiene relación directa, perdóname, Sandra, y no jorobo más. No, pero mentira, voy a seguir jorobando, pero el acto reflexivo sobre esa idea que plantaste, y leyendo y buscando, y la interacción que armamos, decía, ¿cómo podemos, qué deberíamos hacer para tratar de controlar el ego o de buscarle la mejor ubicación posible al ego? Y encontraba estrategias. Escuchar en silencio, meditar todos los días, evitar sacar conclusiones, eliminar la palabra yo, por eso trataba de que hoy, que no quería decir yo, y reconocer mi propio límite. Vero, ibas a decir algo. Vamos. No, quería hacer una aclaración, o sea, estoy leyendo también los aportes que van haciendo los colegas. Y podés hacer dos cosas simultáneas. Sí, soy así, como... No, pero realmente tomando algunas cosas, por más allá de la participación posterior, me parece que está bueno ir hilando todo lo que vamos diciendo. Y cuando yo me refería al tema de la autoestima, que por ahí manifestaron en los grupos donde nosotros compartimos, que los mediadores decían que tenían autoestima baja, por supuesto que esto no es una generalización, simplemente es un poner sobre la mesa para analizarlos por qué también algunos se sienten así, y nosotros sabemos que las palabras construyen mundos,
y es importante también hacer estas distinciones y saber que desde que una persona se siente así, también va a tener una acción por ahí que está en correlato con esto que siente. Y entonces tratar de ir hilvanando todas estas ideas. Yo creo que ahora ya podemos no tanto hablar del ego, sino del ser mediador, y ver qué es lo que nos está pasando. Yo creo que acá la clave es la autenticidad, la pasión manifestada como cada quien la puede manifestar, porque realmente esto yo creo que es vocacional. En lo personal creo que las personas que no les gusta trabajar con la gente no pueden ser mediadores. Me parece que es toda una construcción que se va dando día a día, y que los modelos, por ejemplo, que nos enseñan, nosotros tenemos una apropiación de esos modelos, y después terminamos haciendo el modelo Jorge, el modelo Gaby, el modelo Graciela, el modelo Sandra, porque no podemos copiar o imitar las cosas que hacen otros, porque entonces ahí perdemos la autenticidad y se pierde todo el sentido. Yo creo que en esto de que vos decís siempre que yo te marco, Jorge, que vos decís, sí, yo recién empiezo, yo, porque los demás, los otros saben, yo creo que todos debemos ser eternos aprendices. En el momento que nosotros nos creemos que tenemos todas las certezas, como dicen los psicólogos, hay que ponerse en duda, porque entonces significa que dejamos de aprender y dejamos de crecer. Y me parece que esto es un ejercicio constante del mediador y el que vive trabajando con la gente, porque esto es algo que vamos siendo, no somos. Tenemos que, esto es como es un gerundio. Así que nada, me parece que por ahí va mi aporte, en consonancia con lo que decían mis compañeras. Sandra. Sandra, vos querías decir algo, que te interrumpí. Perdón, se me fue un poco el volumen por un momento. Estaba pensando, me quedé con cosas que dijo Gaby, y ahora escucho a Verónica, y estaba reflexionando sobre un poco, bueno, me van resonando así las palabras que van diciendo cada una, y estaba pensando en esto de dónde nos paramos nosotros y cómo construimos nuestro ser mediador y la mirada del otro y un poco todo. Y pensaba en... Nosotros escuchamos muchas veces o decimos o nos nombramos como los mediadores de la paz, ¿no? Los que venimos a traer la paz mundial o a trabajar para la paz mundial. Y creo que Gaby tiró algo de eso recién. Sí, tiró una bombita. Nuestro granito de arena. Y a mí me vino bárbaro escuchar eso, porque me pasa muchas veces que digo, wow, la paz mundial, ¿cómo me pesa esta mochila? Yo tengo que trabajar para la paz mundial, es como too much. Entonces, y lo relacionaba con esto, de la mirada del otro, y con la frustración que eso nos genera. Porque si yo tengo que trabajar para la paz mundial, y en mi estudio, en mi oficinita, no logro el acuerdo que la gente viene a buscar, entonces soy un frustrado. Ah, es precioso lo que estás diciendo, porque ahí, ¿sabes qué? Nos ponen, nos ponen en un lugar donde nosotros, evidentemente, creo mucho como psicóloga social en esto de la asunción y adjudicación de roles, ¿no? Definitivamente creo en eso. Pero sí, también creo en que se puede trabajar y debemos trabajar para corrernos nosotros de ciertos lugares. ¿Desde dónde? Desde nuestra humildad y desde nuestro, como dice Vero, eterno aprendizaje. No perder la mirada crítica, no perder el pensamiento crítico, no perder la autocrítica, y saber nosotros dónde queremos estar, desde dónde vamos a trabajar para aportar nuestro granito de arena. Si después cada granito de arena, de uno, de otro, colabora a la paz, bueno, buenísimo. Pero, bueno, sí, está bueno, pero a mí me encanta lo que dijiste, porque yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener conciencia de que somos parte de un colectivo mucho más grande, no somos los únicos, ni somos los mejores que estamos trabajando por la paz. Empecemos por ahí, ¿no? Desde la espiritualidad, desde la ciencia, desde hay un montón de gente
que está trabajando por la paz mundial. Pero hay un detalle que no es menor, y es que ahí es donde tenemos que trabajar mucho la coherencia. Porque si vos decís que trabajás por la paz mundial y de repente sos una persona violenta con vos misma, o violenta con tus pares, o violenta en tu familia, entonces vamos a empezar a trabajar con nuestras propias violencias si queremos trabajar por la paz. Entonces, ¿qué es primero? ¿Qué va primero? O sea, yo creo que es en simultáneo, ¿no? O sea, yo a veces digo, hoy estoy siendo irritable, cualquier cosita me está alterando. Por eso tiene que ver con el conocimiento. Porque yo me conozco y sé que hay cosas que puedo hacer y hay gente que me irrita más que otra. Entonces yo me doy cuenta, lo sé, y no me hago la Mahatma Gandhi, porque yo me doy cuenta que hay personas o hay situaciones que a mí me irritan y que tengo que trabajar el triple. Entonces yo elijo, hoy tengo energía para trabajar esto y hoy no tengo energía. Eso también es parte del autoconocimiento. Y darte cuenta que hay personas que nosotros hacemos un gran esfuerzo y que también tiene que ver, me parece, todo tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, si la creencia es que los mediadores somos personas de segunda, que porque nos frustramos en la profesión, o que no tenemos nada que hacer, somos con las damas rosadas, peyorativamente hablando, ¿no? De la justicia, me parece que es un problema. Nosotros tenemos, es otra, exactamente otra la motivación que nosotros tenemos, porque si nosotros empezamos a pensar desde un lugar de, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo por esta construcción? ¿Cómo puedo hacer para promover la salud social y ayudar a resolver conflictos? Dos líneas de trabajo profundamente importantes. Entonces, la paz mundial puede estar acá, ¿no? O sea, el concepto de cómo hacemos para construir paz desde el enfoque de la cultura de paz. Pero en el día a día, estamos trabajando por la salud social, por la salud personal, tan significativa en este momento. Yo estoy insistiendo mucho en esto de la salud física, la salud psíquica y la salud social. Somos personales esenciales en este momento. Entonces, necesitan contar con nosotros. Necesitamos apoyar a los colegas que están trabajando en áreas sensibles. Tenemos que ayudarlos, tenemos que sostenerlos. Los colegios tienen que apoyar, los colegios públicos, digo, tienen que apoyar también a otros colegas que están trabajando. ¿Por qué? Porque la salud social está severamente comprometida, porque también está comprometida la salud física y porque también está comprometida la salud psíquica. Entonces es mucho más que hablar entre nosotros y a veces yo me río porque algunos que me conocen, mediadores en red, que yo les decía la vez pasada, pero estamos hablando entre nosotros. Bueno, tenemos que salir a la comunidad y explicar todo esto, porque está muy lindo, pero necesitamos que la comunidad se entere, porque si no siempre estamos hablando entre mediadores, ¿no? Y no deja de ser, los espacios como Ateneo me parece fantástico, pero si siempre hacemos cursos para nosotros, si todo es para nosotros, ¿cómo se entera la gente de que esto existe? ¿Cómo consume mediación las personas? A mí lo que me surge, recién lo que decía Sandra y lo que vos decías, a mí me llama la atención a veces diferentes posteos o diferentes comentarios, por eso, perdón que rebote mucho en espejito, pero a veces leo a mediadores o leo gente efusiva, con broncas, y digo, no, pero ¿cómo va a poner eso? Y ahora fíjate, en este encuentro que estamos haciendo, es válido que nos enojemos, es válido que pateemos una mesa y tiremos todos los platos, porque también tenemos que, entre nosotros, ser una válvula de escape, porque está comprimido el asunto. Ahora, ¿qué pasa? Ese sentimiento yo generalmente lo comprimo porque digo, ¿cómo voy a poner en mi Facebook que estoy en desacuerdo no sé, voy a decir algo muy, muy de ahora, que Alberto Fernández le quitó una partida a la ciudad para darle algo a la provincia? No puedo poner eso porque soy mediador, ¿entendés? Porque estaría teniendo un sesgo político o una mirada muy o por ejemplo, no puedo apoyar a un candidato o no puedo apoyar a una mirada, porque eso va a generar ruido, me va a generar polémica, me va a generar una mochila intelectual, no tengo ganas de discutir. Entonces, ahí Gaby, comparto esto que decís vos de que la pandemia a veces empezó a hacernos flotar, y a muchas personas les hizo flotar, muchas cosas que también a veces traíamos cargadas, ¿no?
Entonces yo creo que ya está todo en la superficie, yo creo que ya entendimos qué es la cuarentena, tenemos cientos de días ya metidos en la cabeza. 6 meses. Entonces ahora es... Sí, pero digo esto, ¿no? De decir, me encanta la palabra auténtico y coherencia, pero me sigue haciendo ruido, y perdón que me ponga la vereda enfrente, yo tengo siempre esto con Verónica, me gusta ponerme siempre la vereda enfrente, porque creo que ahí está lo bello de la disensión, ¿no? Hay algo que siempre frena la autenticidad y la coherencia, y es cómo queremos que nos vean, porque también estamos construyendo una imagen, también pensamos, pero voy a perder un cliente, como te ven, te tratan, dice la Chiqui Legrand. Entonces, ahí tenés también una contrapartida de decir, no sé qué les pasa, ahí levantó la mano, ya está. Ya la puse. No, Jorge, a ver, tiene que ver que yo te digo desde la autenticidad, y me parece que lo que vos decís, hay veces que no conviene, o sea, tampoco, un poco lo que decía Gaby, uno, el hecho de ser mediador no significa que no se pueda enojar, por supuesto que tenemos otras herramientas, y como otras herramientas tenemos un poco más de responsabilidad a la hora de comunicar las cosas. Podemos decirlo desde lo asertivo, a mí me parece que eso también valida, y que haya, o sea, que haya, opinemos diferente, me parece que también eso enriquece. El tema no tiene que ver con el qué, sino el cómo lo decimos. Y muchas veces todas estas cuestiones nosotras las aprendemos desde la teoría, pero a la hora de ponerlos en práctica nos hace como mucho ruido, y hay algo que se pierde en el camino. Entonces, obviamente, nuestro hacer tiene para mí una responsabilidad un poquito mayor que el resto. Y esto que vos decís, sí, obviamente que yo quiero que el otro, o sea, la identidad de uno se constituye con la mirada del otro. Esto es así, si yo creo que soy una, o sea, se cree con lo que yo quiero ser, con lo que finalmente soy, y con lo que el otro ve de mí. Así se forma la identidad. El tema es dónde yo estoy parado. Si yo estoy haciendo las cosas pensando que voy a generar un impacto que no quiero generar, por ahí estoy más afuera que en mi propio eje, y esto tiene que ver, y que es producto de una autoestima alta, que no necesariamente a veces la gente piensa que una autoestima alta tiene que ver con ser egocéntrico, y en realidad la diferencia es que el que tiene autoestima alta puede plantear las cosas, hablar de sí, pero incluyendo al otro, mientras que el egocéntrico solamente piensa en su propio interés. Entonces acá es la distinción. Y también nos pasa, digamos, cuando nosotros tenemos un docente o alguien que tomamos un curso y vemos que hay esta incoherencia entre el decir y el hacer. Me parece que es muy importante, nosotros lo decimos, pero finalmente se vivencia cuando a lo largo de los años vemos quiénes son las personas que van quedando, y con su hacer nos demuestran esta coherencia. Bueno, es lo que yo siempre le digo a Gaby. Gaby es una persona que yo la vi a lo largo, porque le he seguido su carrera durante 20 años, y ella siempre fue así, desde el momento que nos enseñaba hasta después. Ella, cuando estaba en el Congreso Mundial, estaba hablando con nosotros como para hacer este Ateneo. O sea, no es que ella, porque llegó a determinado lugar, no quiere compartir con el resto. Me parece que también eso habla de ella, digamos, sus propias acciones y sus gestos hablan de su ser. Y me parece que y un poco tiene que ver con el eje de esta conversación. Que siempre, digamos, bueno, y yo te digo esto a vos. Sí. ¿Sí? Graciela. Ay, gracias. No, te decía de lo que dijiste vos recién, Jorge. La sinceridad sin empatía es crueldad. O sea, si la idea es decir algo que no, o sea, esto que vos decías de qué postura tengo que tener o cómo me tengo que comportar, creo que eso tiene que ver con cómo te manejas, ¿no? O sea, con vos mismo. Entonces, por ejemplo, esto que vos decías de cómo me tengo que presentar al otro. Vos tenés que ser auténtico, tenés que ser sincero, pero si no tenés empatía en relación a donde vos vas a desarrollar esa autenticidad, no tiene sentido. Por eso digo, para mí la sinceridad, por decir que es verdad nada más, voy a decir la verdad porque es la verdad, porque es tu pensamiento y crees que es la verdad, sin ser empático con el otro, termina siendo por ahí una crueldad. Por ahí ese es el límite. Por ahí vos me decías, ¿dónde la mirada del otro? Y yo creo que la mirada del otro, por lo menos en esta construcción que estamos haciendo,
la mirada del otro la tengo, hay un Darío Zeta, creo que se llama el filósofo, que habla sobre la otredad. Sí, sí. No me acuerdo nunca el apellido, así que lo dejo con Z Bueno, porque pero los otros días... Maturana también. Claro, tal cual. No, pues yo hablaba, viste, bien de aquí de Argentina. Nosotros los argentinos somos lo más, ¿no? Y el tema del registro del otro es imprescindible para identificarnos a nosotros también. O sea, necesito del otro para poder identificarme yo también. Pero lo digo porque en el escrito también lo puse, creo, en Espejito, Espejito. La mirada del otro en algún punto y en alguna etapa de nuestra vida puede ser un condicionante, porque termino reaccionando o haciendo lo que quiero hacer por cómo el otro me mira. O sea, voy cambiando mi actitud si encuentro o no encuentro aprobación en el otro. ¿Se va entendiendo? Eso también mella la autoestima. Entonces, ¿de qué manera yo realmente registro al otro? O sea, te pongo otra mecha más. ¿De qué manera yo registro al otro? ¿De qué manera la mirada del otro realmente me es importante? Y volviendo a lo que dijo Gaby, que me parece maravilloso. El ser del mediador se construye desde el ser propio. Entonces, desde el ser propio lo planteo. No ya el ser del mediador, obviamente con más razón, porque como dijo también Verónica, si no te gusta estar con gente, no vas a poder trabajar de mediador. Entonces, es importante también en mi rol de mediador esa mirada del otro, pero en lo particular, ¿hasta dónde la mirada del otro es un condicionante? ¿O es realmente un transformador mío? ¿O soy yo parte de esa mirada del otro? ¿Se entiende a dónde apunto con lo que digo? Sí, es precioso lo que decís, porque también creo que le podemos agregar todavía un condimento más y que tiene que ver con el cuidado, el autocuidado y el cuidado, ¿no? Porque como cuando decía Jorge, y vos le decís que tampoco es cuestión de decir cualquier cosa y de cualquier modo, que termina siendo cruel, ¿no? La crueldad, esto del sincericidio, o de, bueno, porque yo te digo la verdad y la verdad ¿para quién? ¿De dónde? Entonces hay mucho cuidado, tenemos que ser nosotros muy cuidadosos en lo que decimos, en cómo lo decimos, a quién se lo decimos, dónde se lo decimos, porque no deja de ser nuestra mirada. Y también agrego algo que me parece importante, que nosotros tenemos que contribuir a desescalar el conflicto en las redes, que permanentemente se están volviendo bastante más agresivas, porque como que no hay a dónde ponemos, a dónde canalizamos nuestras propias violencias, nuestros propios enojos, nuestras propias frustraciones, entonces las tiramos al vertedero que hoy pueden ser las redes, que tienen una enorme utilidad por un lado, pero que en nombre de la anomia, en nombre de la practicidad, porque total, aprieto un botón y listo, puedo decir cualquier cosa. Nosotros creo que también tenemos que contribuir a esto, de poder ser muy cuidadosos y ayudar también a que cuando se critica a un colega o una colega, también salir a poder decir, bueno, a ver, bajemos un poquito, bajemos un cambio, porque estamos hablando de alguien de nuestra propia comunidad, ¿no? Entonces me parece que tenemos que hacer un trabajo reflexivo, autorreflexivo, de espacios como estos, me divertí un montón, tanto planearlo y que no, que el stream, que no sé qué, No, ¿viste? sí. Y al final sale como sale. Fíjate lo En humilde que resumen, fuimos. lo llevó a Bolívar para Fíjate que lo, seguro lo cargaron de ahí. fíjate lo humilde que fuimos, que pudimos cambiarnos de plataforma. O sea, fuimos tan humildes que nos cambiamos de una plataforma que nos hacía ruido. Y aparte, otra cosa, estamos viendo las caras, y yo no sé qué les parece a ustedes, chicas, pero a mí me gustaría escuchar qué le pasa a nuestra audiencia. De hecho, Sandra fue una, y bueno, todas, pero Sandra es como Mahatma Gandhi en nuestro grupito, ¿no? Siempre tiene esa voz tan cálida, ¿viste? Sentís que está haciendo todo el tiempo un bizcochuelo en su vida. No la conocen a Sandra. No me hagan hablar. ¿Cuántos años, Sandra? 10, 11, más o menos. No. Bueno. Dejar haciendo bizcochuelos, que aparte... Por lo menos cuando ¡Qué graban los imagen! audios. A ver, hagamos así. Usemos el botón de levantar la mano, o bueno, si quieren, si no... Fíjate cómo habilitan... vamos con el tiempo, Jorgito, fíjate. Sí.
Sí, pasa que bueno, tuvimos ahí unos minutos, tuvimos Sí. unos minutos ahí que no escuchábamos, así que el contrato que firmamos, chicas, se extiende 15 minutos más. Vamos. Pero bueno, nada, a ver, Creo que Lilian quería decir algo, Jorge. Me parece dale. que Le da Lilian Jorge, le da la palabra a vos podés ver también las manos levantadas, ¿no? Sí, que Dale, se habilitan Marijano. el micrófono. Sí, que Dale. se habilitan el micrófono. No, pero por orden, dale vos el orden. Lilian creo que levantó primero la mano acá. Lilian, después Hola, Sandra. ¿cómo andan? Exacto. Qué lindo escucharlos y verlos y reencontrarnos. Los extraño presencialmente, extraño abracitos y besitos. Sí, Pero es esto muy- está re bueno también, ¿eh? Bueno, me encantó todo, hice algún par de comentarios por allí y me intenté mirarme retrospectivamente desde cuando empecé en mediación y bueno, de todos los que estamos aquí, Gaby y Poppy son con las que más, con las primeras que me relacioné en mediación. A ver, voy a seguir mirando la lista, sí. Gaby y Poppy, las primeras. Después seguí conociendo a unos cuantos de los que están aquí, bueno, con algunos con más relacionados y otros menos. Y me pareció interesante, tomé nota de algunas cositas, ¿no? Algunas frases que escuché que me resultaron un poquito interesantes, ¿no? Como por ejemplo la frase de las partes, ¿eh? Como mediadores ayudamos a las partes. Y en esto del ego y en cómo ayudamos o cómo no, o cómo me presento en esta ayuda, se nota también, se ve reflejado en mayor o menor grado el ego. Entonces, si yo me pongo en el lugar de te estoy ayudando o te estoy ayudando, te abrazo, sin necesidad de mencionar esa palabra ayudar, a mí me suele hacer bastante ruido. Y en estos 20 y pico de años fui cambiando muchísimo mi forma de trabajar y desarrollarme, y lo más importante es que siento que yo pude cambiar y me siento un poquito mejor que antes, porque también, como decía Graciela hoy, soy muy revolucionaria y bueno, y me di cuenta que no me gustaba, yo no me gustaba a mí misma y me ayudó a cambiar. Después hay otra frase que también de Jorge, ¿no? Los grosos son muy grosos y trabajan duro para seguir siendo grosos, unos cuantos. Entonces, cuesta la democratización. Y yo siempre digo que hay conflictos para todos. Entonces, bueno, falta mucho, pero entonces después digo, pero ¿y por qué los mediadores deberíamos ser todos divinos si somos seres humanos? El ego del mediador, esto lo podemos traspolar a todas las profesiones y a la vida, ¿no? Si estas reflexiones que estamos teniendo hoy las traspolamos a la vida y bueno, porque al mismo tiempo, reflexionando, veo la hipocresía que hay, ¿no? Porque por un lado, en los encuentros, que es cierto lo que dice Jorge, nos vemos siempre los mismos, no siempre, no, nos vemos bastante los mismos, y muchos hablan de las maravillas de la mediación y de cómo venimos trabajando, y lo digo desde lo que pasa en Chaco, y en realidad la mediación no se instala. Entonces, bueno, sí, va muy bien en algún sentido. Nosotros seguimos acá porque nos gusta, porque realmente estamos convencidos, pero no sé qué pasaría si no hubiese ley de mediación obligatoria en Cava, y demás, porque, bueno, no quiero contar lo que pasa en Chaco porque me iría de tema. Entonces es como que hay un doble discurso o dos realidades diferentes, la nuestra que miramos este mundo y la verdad de la mediación, la verdad de la milanesa. Así que, y al mismo tiempo, a nivel mundial, hay todo un movimiento que va increyendo en lo que es la resolución adecuada, alternativa, como algunos, como la llamemos en cada lugar, o como la sintamos, pero al mismo tiempo la violencia va increyendo. Entonces esa es la pregunta también, ¿no? Realmente, ¿cuáles son los cambios que se están produciendo que no sean, digamos, los propios nuestros de este grupo? ¿Cómo lograr sumar más y sobre todo a los jóvenes? Yo veo que los jóvenes, tengo una hija centennial que realmente estoy maravillada de todo lo que aprendo con ella, tiene 18 años, y bueno, ella no es mediadora, pero me enseña muchísimo a vivir mejor y a relacionarme mejor. Hay una pregunta de ella que me encanta y la uso, que me dice, mamá, ¿en qué te Ay, se perdió.
Soraya, Poppy, que me conocen, Graciela, Gaby, ¿no? Que yo me pongo a pelear y dice, mamá, ¿en qué te cambia? Ay, Lilian, perdón, entonces pero estoy no se te aprendiendo. escuchó, se congeló y justo no se escuchó la pregunta de tu hija. Mamá, ¿en qué te cambia? Cuando empiezo a hacer bardo y a preguntar, las que ya me conocen saben cómo es mi estilo, y me dice, mamá, ¿en qué te cambia? Y esa pregunta es para mí maravillosa. Una pregunta de mi hija me ayuda, me ha ayudado y me ayuda muchísimo. Bueno, eso, Nay, agradecer la posibilidad de estar acá en este espacio. Sí, quería comentar algo antes que se me escape, porque escuchaba, me quedé con esto que decía Jorge de si decimos lo que pensamos en un grupo, en el Facebook, no sé, en un grupo de WhatsApp, donde sea, y a la vez esto que decía recién Lilian, de no tenemos que ser todos divinos, ¿no? Y yo le agrego, no tenemos que ser todos divinos todo el tiempo. Y entonces juntaba estas dos ideas y pensaba que, digamos, que sí tenemos que decir lo que pensamos, pero teniendo en cuenta al otro. Digamos, ¿a dónde va esto y a quién va esto que yo voy a decir? Si yo tengo ganas de dar una opinión que se puede considerar política, que puede herir susceptibilidades, que puede molestar, bueno, buscaré la manera de decirlo y tendré en cuenta a quién va dirigido. Por ejemplo, me sorprendo a veces cuando esos grupos de WhatsApp multitudinarios, que somos 250 personas, y la mayoría muchas veces no nos conocemos. Y me sorprendo cuando hay gente que tira cosas sin saber quién es su interlocutor, sin saber a quién se lo está diciendo. Entonces me parece que sí, que no tenemos que ser todo, que siempre divinos, que no tenemos que ser divinos todo el tiempo, porque eso tiene que ver justamente con el permitirnos ser nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ahora, hablando de esto, justamente de lo que hablábamos hoy, del egocentrismo, del ego, pero decir eso, no perdiendo de vista a aquel que nos va a escuchar, a quien va dirigido. Algo, digamos, similar a lo que dijo Vero, ¿no es cierto? Ver cómo lo decimos, de qué manera, pero si nosotros nos empezamos a cuidar o a poner límites o a restringir, dejamos de ser nosotros mismos, perdemos nuestra esencia. ¿Sabés que Entonces, yo creo que... ojo con eso. Con eso que parece que tenemos que ser divinos, bueno, decir lo correcto en el momento oportuno, ojo con eso. Sí. Porque estamos, me parece, y volvemos a la mirada del otro. ¿Qué va a pensar el otro si digo esto? Bueno, no importa lo que piense el otro, lo importante es, ¿qué hago yo con lo que piensa el otro? Tomar lo que piensa el otro, y que se genere el intercambio. Sí, pero bueno, viste que eso quería aportar antes que se me vaya. Y no, sigo pero con mi viste que bizcochuelo. tomando... Con Me vida. mataste con eso, me mataste. Con vida. Sandra, con vida. Es lo único Más que a te esta pido. hora, más a esta hora. Yo quiero Sí. incorporar también otro elemento que necesitamos, yo creo, la comunidad mediadora. Tenemos que saber autorregularnos. Me parece que la palabra autorregularnos es algo importante. No es lo Sí. mismo decirlo en un ámbito, como decían ahora, en cualquier correo, de cualquier modo, en cualquier WhatsApp, porque nos cuesta mucho escucharnos. Exacto. Vieron que a veces uno propone algo en un chat y por favor traten de no mandar siempre lo mismo. Está la cartelera que generaron los chicos, que está buenísima la cartelera de eventos. Entonces, bueno, a ver, usemos los canales que podemos, pero no. Entonces, cada uno si quiere poner 200 veces lo mismo, tenemos un tema con la saturación también. Estamos todos muy saturados y es parte del cuidado. Por eso yo digo, Sí, es parte del cuidado, saber que tenemos fatiga cognitiva a esta altura del partido, que ya no escuchamos como hace 6 meses, que nos está costando, que estamos cansados. Entonces, bueno, seamos responsables también en eso. Y no estoy hablando en las mediaciones, estoy hablando entre nosotros, tomando también lo que decía Lilian, que te veo muy autorregulada, Lilian.
me encanta porque fue la primera que conocí antes de hacer un congreso, y ella decía, yo soy del Chaco, le digo, vos tenés un problema con la autoestima, se enteró todo el mundo mundial que Lilian era del Chaco. Fue muy gracioso, fue muy gracioso. Y bueno, y tengo todavía grabada esa escena. Entonces, volviendo al tema de la autorregulación, creo que tenemos que tener mucho cuidado, saber cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los demás, al equipo de la comunidad, pensarnos en comunidad, y también hay algo que me parece clave en este momento, y es que las voces, todas las voces puedan ser escuchadas, pero que nos autorregulemos. Porque, insisto, todo lo que le pedimos a las partes, a las personas, en los conflictos, que lo hagan, bueno, empecemos por casa, o sea, empecemos a escucharnos, empecemos a respetarnos, a legitimarnos. Los jóvenes es cierto que vienen con una enorme capacidad, pero a veces, claro, a veces algunos no conocen algunas historias y entonces parece que, bueno, todo se inventa ayer, y también tenemos otro problema, ¿no? Que todo es nuevo, todo se inventa ayer, el nuevo modelo, la nueva herramienta, la nueva no sé qué, y a veces ni es tan nueva ni es tan buena. Entonces, bueno, ahí está la formación, los encuentros, las supervisiones, los ateneos, por eso yo insisto, siempre me van a escuchar abonando el espacio científico. Necesitamos tener espacios científicos, espacios no científicos por la academia, científicos donde analicemos, donde probemos, donde ensayemos, como nosotros en Mediadores en Red, que ensayamos, probamos, buscamos, subimos, bajamos, y tenemos una mirada amorosa también. No es, mirá qué estupidez que dijiste. O sea, nos cuidamos mucho, y tiene mucho que ver con esto de, bueno, sí, la verdad que no era tan genial lo que te parece, pero el modo también de decir algo tiene que ver con esta retroalimentación amorosa. Tenemos que aprender a ser más amorosos con nosotros y con los otros, no sé. Total. A ver, Sandra Carquejeira Román. Ah, Sandra, que está acá también. Bueno, re lindo el encuentro, me encanta, me encanta. Lo único que estar callada ante tantas ideas era tan difícil porque todo lo que decían yo tenía algo para contestar. Mi adicción a las respuestas estuvo en el tope. Bueno, varias cuestiones que anoté. Una sugerencia, hay una película de Woody Allen que se llama La mirada de los otros. Mírenla. Yo les puedo hacer una síntesis muy pequeña, pero a mí me enseñó mucho esa película. Es un director de cine que se queda ciego y filma una película siendo ciego. La película se estrena, es un desastre. Lo matan porque el tipo era ciego. Pero la película va al Festival de Cannes y es un éxito absoluto y total. Eso es la mirada de los otros. Uno dice, vos sos un desastre, y para el otro sos un genio. Entonces, si vos no sabés quién sos vos, la mirada del otro te puede lastimar o te puede elevar por encima y vos podés perder el rumbo de quién sos. Entonces, el otro no te constituye. El otro es el otro. Al que yo sí tengo que ver con amorosidad, en esa otra edad de la que habla Maturana. ¿Qué les puedo decir yo del ego de los mediadores? En este lugar que tengo de conducir en una institución o de representar en una institución a los mediadores. Lo que me han puteado durante esta cuarentena, como si yo hubiese tenido culpa del virus, del ASPO, de los decretos de Fernández, de lo que no trabajamos, de las no decisiones del ministerio, de las decisiones del ministerio, de las recomendaciones. Y yo vengo hace mucho con una idea que es el ser del mediador, sobre la que hablé en el Congreso Mundial en Buenos Aires. El ser del mediador. Pero contale a la audiencia que vos formás parte del Colegio de Abogados. Sí, por eso lo dije. Sí, lo dije. No, pero hay gente que no por ahí no te conoce, entonces. Siempre dirigí el Instituto de Mediación, que es un lugar de actividad doctrinaria gratuita. Ahora estoy dirigiendo la Escuela de Mediación y además soy la vicepresidente del colegio, la vicepresidente primera. Pero yo soy mediadora como ustedes. Yo pago alquiler, pago expensas,
tengo mi maquinita y hago los acuerdos, cito a las partes por carta documento, y si no me va bien, tengo que sacar plata de otro lado para pagar el alquiler. Soy tan mediadora como cualquiera de ustedes. Entonces, lo que yo pude observar de la violencia de los mediadores, que dirigiendo grupos de mediadores no me llamó la atención, pero lo que me ha pasado en lo personal, de tener que irme de grupos. Jorge me ha invitado a grupos de los que me tuve que ir, porque alguien del colegio hizo algo que no les gustó y parecería que mediación, el colegio y yo somos la misma cosa, y se la agarraron conmigo. Y no me importa el que me digas algo que disentís, pero trátame bien. Decímelo con respeto. Es el cómo. Es el cómo. Entonces, yo me planteo que a la mediación le falta filosofía. Por eso hablo del ser del mediador. Que tenemos que hacer una construcción colectiva. Porque vos podés tener, Graciela, tu estilo, y sos más apasionada, y a lo mejor yo soy más calma, y tengo una voz de fumadora, entonces tengo una voz bajita, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo ser súper dulce, pero ustedes no saben lo que es el esfuerzo de que te estén provocando, te estén maltratando, te estén hostigando, y yo siempre contestando como una lady, porque ocupo un lugar, voluntariamente. Pero yo lo que me digo es, si como mediadores somos conflictivos, si como mediadores no podemos hablar con un par de una buena manera y decirle, mirá, en esto no concuerdo. La vez pasada, hablando con Jorge, le digo, che, Jorge, yo estaba haciendo un planteo y vos me saliste con un posteo de una actividad. ¿A vos te parece que me hagas eso? Hará con el ego. Una Es conversación. Y Es si verdad. lo puedo decir, ¿cuál es el problema? Y él me puede decir, che, Sandra, esto, ¿te fuiste al pasto? Y me lo ha dicho. Y está bien, pero es con respeto. Eso es lo que a mí me parece. Y eso sí me parece que uno es mediador todo el tiempo. Pero no puede ser violento. Porque yo lo que digo es, ¿qué hago? ¿Me pongo el traje de mediador y me saco el traje de mediador? Es una tarea que ejerzo un ratito de mi día y después el otro resto de mi día soy un violento, un conflictivo. Pero, ¿O es una Sandra, manera que tengo de ver la vida? Sandra, ¿y por qué? Ahí te hago una pregunta, porque me gusta ahí hacer una pregunta. ¿Por qué la gente, algunas, los mediadores, conozco varios, que se enorgullecen de ser mecha corta? Dicen, yo soy mediador mecha corta. Y yo digo, ¿dónde está el orgullo de ahí? ¿Dónde está el orgullo de ser mecha corta? No entendí, perdón. No ¿Qué? entendí no te ¿Lo de escuché mecha bien. corta? Ah, mecha corta, ahí está. Sí, Ella está explosivo, hablando, rápido. No, ella está está bien, no hablando. entendía, Yo, no te escuché yo bien. fui, yo conozco de primera mano todo lo que está diciendo Sandra, doy fe de muchas piedras que recibió, y mi comentario hacia ella siempre fue, somos las piedras que lanzamos. O sea, si yo te lanzo una piedra, habla más de mí que de la persona que lo recibe. Siempre cuando hablamos más de lo que tenemos adentro de nosotros que de lo que... Si yo quiero hablar, por ejemplo, mal, no sé, de Liliana Volpi, ¿por qué no? Pero voy a habla mal de mí que de Liliana, ¿entendés? Muchas veces uno no necesita... Entonces, por eso, dale. Perdón, No, pero Sandra, yo que te lo interrumpí. que, mi planteo fundamental, y esto lo dejo como para, si tienen ganas, cada uno se lo cuestione, porque hace años que me lo vengo cuestionando, es, si hay una manera de ser en el mundo, o una manera de ser cuando medio y una manera de ser en el mundo. ¿La mediación es una profesión o es una forma del ser? Donde yo soy mediadora en mi vida, como mi forma, y no significa que no me enoje, que no llore, que no
no tenga ganas de patear la puerta, pero si en lugar de patear la puerta tengo miles de herramientas que he aprendido, como para decirle, che, Jorge, mira lo que me metiste en el medio de este posteo, pará. Y él me dice, uy, sí, no me di cuenta. Ya está. ¿Cuál es el problema? Ahí está. Mira, yo creo, Sandra, tenés mucho, y percibo también la angustia, y me parece muy injusto, porque realmente las personas que están a cargo de organizaciones donde tienen que salir a pulsear, a pelear con la política, a pelear con el Senado, realmente me parece que están poco legitimados también ustedes en el rol. Por eso insisto tanto en la comunidad mediadora, que salga a apoyar, que salga a sostener. Y me parece que todo el tiempo tenemos que ser mediadores nosotros. Incluso en nuestra propia casa, que estemos solitos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, insisto, con la autorregulación. O sea, nosotros no estamos haciendo una tarea científica que podemos desdoblarnos, porque hay tareas, viste, que uno entra y sale, y bueno, qué sé yo, en algún lugar procede de un modo y en otro de otro. Nosotros no, porque estamos trabajando justamente para prevenir la violencia, estamos trabajando para generar conversaciones constructivas, estamos trabajando por el respeto, por la inclusión, por la participación. Todos esos valores generan actitudes y las actitudes generan acciones. Entonces tenemos que nuestras acciones tienen que estar al servicio de esa actitud y esa actitud al servicio de esa creencia. Y si no nos sirve la creencia, pues la cambiamos. Pero las acciones obviamente tienen que estar acorde con nuestra tarea. Por eso es tan importante que nos autorregulemos, es tan importante que nos protejamos, es tan importante que podamos ser sinceros y decir, bueno, mira, a mí me dolió, esto que le enseñamos el lenguaje yo a la gente. A mí me dolió desde mi perspectiva, ¿no? Tal circunstancia a mí me pareció... A mí me pareció... Claro. Esta historia de... Aparte, me molesta la cosa miserable, ¿no? Esta cosa del ataque, como decías vos, en las redes gratuito. Sí, muy sucio. Y esto de tener que siempre guardar un lugar. Pero yo no hago esfuerzo, yo realmente le contesto bien a la gente. Y si no puedo contestarle bien, me callo. Sí, buenos días. Me doy mi tiempo para pensarlo, ¿entendés? Porque yo creo que cuando la leche hierve y se derramó, ya está, se derramó y después no podés volver. Buenos Sandra, días. Perdón, Pero quería decir algo, me parece. No, que en realidad la escucho a Sandra hacer de su lucha y creo que el tema es muy rico y da para mucho más. Me parece que es como para tratarlo específicamente, porque creo que todos los que hacemos o trabajamos en la mediación de hace muchos años nos encontramos haciéndonos los mismos planteos, porque realmente hay toda una lucha, y yo creo que apelar a lo que dice Gaby, esto de la comunidad, y trabajar todos en conjunto, los que estamos trabajando, unirnos más. En esta cuarentena creo que tenemos la posibilidad, yo he tenido contacto con personas que no conocía realmente, y me parece que se trata de construir otro espacio diferente. Creo también que estamos confinados, las emociones básicas que surgen tienen que ver con el enojo, y para todos los que de alguna manera trabajamos el tema de las emociones, sabemos que por detrás del enojo suele estar la tristeza, y tiene que ver la tristeza con todo lo que nos está pasando, con la pérdida de posibilidades, con la pérdida de todo lo que habíamos construido a lo largo de este año, y todo el tiempo nos tenemos que estar reconstruyendo. Creo que nosotros tenemos mayor conocimiento, y en ese sentido, por ahí, como decimos en lo que es la justicia, el mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Hay veces que obviamente necesitamos apoyarnos en el otro para que nos dé fuerza, a veces no la tenemos, y me parece que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Este espacio fue pensado, y yo, digamos, como para ir respetando el horario y dándole un cierre, me parece que fue pensado un poco para que sirva de disparador de todo lo que nos está pasando, de hablar no tanto de teoría, sino de lo que nos pasa a nosotros y cómo nos sentimos. Es buenísimo los aportes que van haciendo y todo lo que resuena en cada uno. Me encantó esto de decir que uno es adicto, digamos, a las respuestas, porque significa que estamos compenetrados con esto que nos está pasando, y que hay muchas cosas por decir. Y me parece que está bueno y es sanador poder decirlas,
canalizarlas adecuadamente. En lo personal, me parece un espacio muy enriquecedor, creo que superó las expectativas que teníamos cuando lo armamos, y me quiero despedir, digamos, con una frase que es de una película que si no la vieron se las recomiendo. Me parece que también es una manera, desde lo lúdico, desde lo más relajado que nos puede dar una película, mucha enseñanza, que es la del Guerrero Pacífico, que no sé si la han podido ver, pero una de las frases dice que no eres mejor que nadie, pero tampoco menos. Así que me parece que esto lo tendríamos que tomar como un mantra. Y bueno, les agradezco a todos la atención y le paso la palabra a mis compañeros para ir ya cerrando. Muchas gracias. Ay, precioso, precioso. Vero, a mí me dio muchas herramientas esa película en momentos muy difíciles, y yo creo que una clave para esta época tiene que ver con esto de generemos masa crítica. Generemos masa crítica si queremos ser cambio y si queremos que cambie, y que sea mediación la primera opción y no la justicia, o peor, la denuncia o la justicia por mano propia. Si queremos que sea la primera opción, dejando habilitadas todas las demás opciones, por supuesto, la educación para la convivencia y la mediación que sean, creo yo, que sean las primeras herramientas para poder trabajar, y tenemos que para eso, si queremos, por un lado, generar masa crítica, también tenemos que brindar herramientas para el diálogo, o sea, competencias para el diálogo, porque las personas todas nos vamos a beneficiar, desde los mediadores que están en la trinchera primera, como los de la segunda, como la tercera, como la justicia. Porque me parece que cuanto más herramientas tengamos las personas para poder expresar nuestras emociones, poder transmitir y hacer pedidos, mejores mediaciones van a ser. Entonces, todo lo que podamos invertir en educación para la convivencia creo que tiene que ser muy apoyado. Por lo menos esa es mi sugerencia y mi aporte. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenos días, mi nombre es Verania, les hablo desde Puerto Rico. No quería dejar este espacio, ¿verdad?, sin agradecerles primero por hacerme parte del grupo. Y en esencia, en Puerto Rico la mediación lamentablemente no tiene la importancia como la tiene en lugares como Argentina, España, y por eso mi motivación de moverme a otros lugares para aprender. Acá hay un movimiento, hubo un movimiento y lo cortaron por las leyes. Aún así está otro movimiento, porque todo está en la educación. Si no educamos al pueblo, si no le damos la alternativa de la mediación antes de llegar a un tribunal o resolver a través de la violencia, no van a saber. Y esa es la parte que más a nosotros nos importa como mediadores en Puerto Rico, que el pueblo, que las personas entiendan, y la sociedad, la familia, la importancia de la mediación, no solamente para evitar, ¿verdad?, los conflictos, no para solucionarlos, sino para que también la utilicen como herramienta en el hogar para solucionar. Pero es triste cuando tratamos de impulsarla y nos encontramos con una pared gigante que prefieren ir al tribunal y allá que resuelvan. Pero para mí, yo tomé muchos apuntes del día de hoy y los sigo también en el grupo de WhatsApp, porque me gustaría que con el grupo que tengo acá podamos levantar la voz. Ahora mismo no quieren hacer mediación tampoco de modo virtual, porque no nos vemos, ¿verdad? Y la costumbre es que nos podamos ver y podamos ver esas emociones de cada una de las partes. Aún así, es una herramienta, es un medio poderoso para educar sobre la mediación, para cuando llegue ese momento que podamos encontrarnos nuevamente, que yo espero sí que llegará, pues ya las personas se sientan mucho más cómodas. Otra cosa es que de mi parte yo soy también persona de primeros auxilios de salud mental y consejería, y todo esto es como un huracán, ¿verdad? Todo termina como un embudo, todo es cuestión de emociones. Acá también en Puerto Rico, lamentablemente, el ego del mediador lo veo en los varones, hombres que están en competencia en sus diferentes compañías como recursos para preparar mediadores. Eso también pues pone un poquito el pie sobre las damas, pero nosotros no nos vamos a quitar. Vamos a continuar
pero en esencia yo les agradezco mucho, aprendí de todos, de cada uno de ustedes, y definitivamente sí, me llevo el mensaje para el grupo que está aquí en Puerto Rico, para que aprendamos, porque estamos aprendiendo todos los días y a mí me enriquece y me encanta. Y les doy las gracias y estoy a sus órdenes también. Ay, gracias. Gracias. Aprovecho lo de Verania, porque no sabía cómo cerrar esto, porque me llevo más inquietudes que conclusiones. Pero me hiciste pensar, Verania, en algo muy interesante que escribí una vez en uno de esos artículos locos que publico. Una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy una gota en el mar, pero sin esa gota el mar no sería ese mar. Y aquí pasamos, no sé si tanto, por lo menos en la época en que yo ingresé, en 1998, 22 años, ¿no? Dios, en serio, sos el más joven, Jorge. Qué mal. Cuando recién empezábamos, sí, ya había normas, ya había un camino hecho por muchas mediadoras y mediadores fabulosos, pero sí, hemos pasado algunas situaciones pseudo parecidas a lo que decís, y creo que el hecho de pensarnos como parte de algo nos ayudó mucho. De mi parte, y creo que de todos los que estamos acá, estamos a tu disposición para lo que necesites, y seguí adelante, porque sin vos, ese mar no existe. Gracias. Así llevaré la voz. A ver, para yo no ser el último, mientras le escuchaba hoy a Gaby, y le dejo ese privilegio a Sandra, mientras yo le escuchaba a Gaby hoy, y las escuché a todos, primero quiero agradecerles el tiempo, primero a Verónica, a Gabriela, a Graciela y a Sandra, porque la verdad es que el tiempo que invertimos es muy valioso, es algo que no recuperamos, por más de que a veces nos divierte, pero darle tiempo a una cosa significa sacarle tiempo a otra, y yo soy muy respetuoso de eso, sobre todo a la audiencia que nos estuvo soportando, se movió de Facebook a Zoom, nos regaló 2 horas de su tiempo, es un montón, son casi 3 capítulos buenísimos de alguna serie, o no sé cuántos bizcochuelos de Sandra, pero bueno, el tiempo, primero agradecer el tiempo, y me llevo 2 cosas. Primero el hecho de que reconocer mis limitaciones en la fatiga que tengo, y saber de que todos los días arranco con una cantidad de neuronas disponibles para resolver un conflicto. Y no son eternas, no son infinitas. En un momento Graciela nos hizo hacer un juego. Me considero completamente finito y tengo fuerzas, muchas fuerzas a la mañana, a la tarde un poquito y a la noche otro poquito de fuerzas, y el cerebro mismo tiene limitaciones, ¿sí? Por eso ahí lo tenemos a Elon Musk, que hace poco quiso implantar un chip en el cerebro, y bueno. Entonces, la primera conclusión que me llevo es las limitaciones que tengo, ¿no? Y el hecho de saber de que no es que tengo que todavía aprender, sino que las neuronas no hacen sinapsis. Hay un emoticón que yo lo uso mucho cuando la gente está medio sacada, que es Homero Simpson en la cabeza aplaudiendo, ¿viste? Y está buenísimo, porque hay veces que no es que la otra persona está enojada o no te responde, es que no llegó la información, no la puedo procesar porque está en otra cosa. No es que no te está dando bolilla. Y eso también. Lo segundo es esto de la empatía, el dar al otro. Hay un videito que no lo voy a pasar, no se preocupen, pero esto de pedir ayuda, ¿sí? Me gustó, lo dijimos, lo dijo Gaby, creo, Vero también, pedir ayuda al otro, ¿sí? Levantar la mano, ser vulnerables, mostrarnos vulnerables, ¿sí? Creo que eso es algo lindo, es algo humano, y es algo que nos aleja de la robótica, de la ciencia, de la perfección, de lo divino, que a veces quiere ser el mundo, quiere mostrarse una foto en Instagram. La calidez, lo humano es para mí más bueno en este tiempo. Bueno, y sobre todo en tiempos de pantallas digitales, ¿no? Alguien dijo que extrañamos besos, abrazos, como Lilian dijo.
Mi abuela cada vez que me da un codo, a veces me agarra el brazo, cada vez que la visito, porque es verdad, la pantalla no nos puede abrazar. Así que bueno. Uy, yo siempre muy abajo terminé, muy abajo. Sí, yo me quiero despedir primero agradeciendo a Jorge que me invitó, agradeciendo a las chicas que, como dije al principio, que aceptaron sentarse en este living conmigo, agradecer a todos los que nos escucharon y bueno, miles de disparadores de todo lo que escuché, me voy con la cabeza así. Pero está buenísimo porque esa era la idea. De lo último que estuve escuchando me quedan temas desde qué lugar ocupa cada mediador, podemos hablar de violencia institucional, podemos hablar de qué nos pasa cuando nos critican, de la mirada del otro, pero como para... digamos, una reflexión es lo siguiente: si nosotros estamos hablando de construir el ser mediador, de la identidad, de quiénes somos, de quiénes somos para nosotros mismos, para los otros, creo que tenemos que empezar por desterrar este concepto que todavía está en muchos lugares instalado, que la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos. Me parece que tenemos que empezar por ahí, por un espacio, un trabajo que estamos haciendo con Vero en un espacio nuevo. Estoy haciendo una recopilación de leyes, de mediación de toda la Argentina, del exterior, y advierto esto, que todavía en muchos lugares lo consideran un método alternativo de resolución. La mediación no es una alternativa. La alternativa, si yo tengo una alternativa, es un plan B. La mediación es un método en sí mismo de resolución de conflictos. Y creo que es parte de la construcción de nuestra identidad y de nuestro ser mediador. Y lo otro que quería decir es que se dijo acá, que trabajamos mucho entre nosotros, estos foros, estos encuentros. Bueno, la tarea para el hogar, tenemos que empezar a ver cómo abrimos estos espacios, cómo abrimos para que la mediación, le llegue a los otros, llegue a los demás, para que nos conozcan, para que sepan no solo lo que somos capaces de hacer, lo que podemos hacer para ellos, porque en definitiva la mediación es para la gente. Es una herramienta para trabajar con la gente y para la gente. Bueno, nada más, que cierre Gaby. Besitos. Bueno, yo ya lo dije, pero la verdad que les agradezco también mucho. Nos quedamos todos con ganas. Esto es un buen indicio porque necesitamos conversar, necesitamos compartir, necesitamos pensar juntos y juntas. Y Verania, me quedé pensando que Borinquen querido pedía ayuda. Hay muchas, la idea también de todos los que estamos en este campo es poder ayudar a otros a través de bibliografía, a través de materiales, que puedas vos también mostrar qué se hace en otros lugares, para que también se vayan abriendo otros surcos, ¿no? Entonces me parece que la comunidad mediadora, no solamente de Argentina, sino la comunidad mediadora internacional, me parece que tenemos que apoyarnos muchísimo, porque si queremos un mundo diferente, y ese mundo diferente es ese, ¿no? Ese mundo donde están los conflictos, pero le vamos a dar siempre un enfoque constructivo, pacífico para resolverlos. Y entonces, bueno, si queremos un mundo mejor tenemos que trabajar mucho juntos, insisto esto, mucho, pero no desde un eslogan, ¿no? Porque es fácil decir juntos, no, realmente, con lo que nos cuesta, con nuestras diferencias, con nuestras coincidencias. ¿Perdón? ¿No escuché? Por ahí. No. Bueno. Así que bueno, estamos pasadísimos de hora, sabés que Capricornio siempre se vuelve loco, ¿no? Así que vamos a cerrar, por favor, cumplamos los plazos, y creo que da para seguir. Así que gracias, Jorge, y gracias, chicas, un placer enorme. No, igualmente. Gracias a ustedes, por favor, gracias. Gracias. A todos. Gracias. Chau. Hasta la próxima, o hasta otro momento. Sí. Muchísimas Abrazo gracias. a la distancia. Muchísimas Nos gracias. vemos. Gracias a todos. Gracias. Voy cerrando. Adiós. Gracias. Me gustó mucho, gracias. Gracias. Gracias, Jorge. No, por favor, un placer. Jorge, ¿vos grabaste el Yo estoy grabando. Ya cierro. Bueno. Y me dicen cómo lo subimos. Adiós. Okay.
Dale.